Kenny Matthews, un alumno de la escuela de secundaria de Leafmoor Heights, le esperaba un gran día por delante, o al menos eso pensaba él. Sus padres no estarían en casa y tenía la intención de pasar la noche con Ashley Thompson, la chica más guapa de toda la secundaria. Pero para hacer tiempo hasta entonces, se quedó entrenando en el gimnasio de la escuela cuando todos ya se habían ido. Ya cuando la hora estaba llegando, Ashley le llamó para recordarle la cita, momento en el que una misteriosa figura entró en el vestuario y le robó la mochila. Este se percató rápidamente y al oír cómo una puerta se cerraba a lo lejos, persiguió al escurridizo ladrón hasta los exteriores del colegio, en concreto hasta una puerta de hierro que siempre había permanecido cerrada. Alguien había pasado por allí y la había dejado abierta dando acceso a una abandonada mansión que seguramente sería de los antiguos fundadores de la escuela. Explorando la zona del jardín de dicha mansión, Kenny se topó con la trampilla abierta del sótano. Unos lamentos lejanos llegaban desde el interior y no sé si por mera curiosidad o por un arranque de valentía, bajó las escaleras para ver si alguien estaba en apuros. Lo poco que se podía ver en mitad de la oscuridad que rodeaba aquellas salas eran vitrinas y jaulas bastante grandes, lo suficiente como para encerrar a una persona o un animal. Pronto al toparse con Dan, un estudiante desaparecido meses atrás, terminó decantándose por la primera opción. Le costó muchísimo reconocerlo al verlo calvo y desnutrido. Tan solo era la sombra de la persona que antes solía ser. Aún así, casi sin fuerzas, cuando Kenny le dijo de escapar de allí, no vaciló ni un instante y se pusieron en marcha. Pero entonces algo muy grande reventó una de las puertas de metal. Una gran criatura de forma humanoide se interpuso en el camino. Un monstruo repleto de tumores y sin piel, a la que se le podía ver tanto los músculos como los tendones o los huesos. Los dos estudiantes no llegaron a escapar del sótano. Alguien cerró la puerta justo antes de que la pudieran alcanzar. Al día siguiente, Ashley esperaba con ansias ver a Kenny para darle una buena paliza después de que la dejara tirada la noche anterior. Pero cuando Shannon Matthews, la hermana de Kenny, le dijo que tampoco había pasado la noche en casa, las dos empezaron a preocuparse. Lo llamaron al móvil y no contestaba, y por más que preguntaran a los demás, nadie sabía nada. Era pronto para avisar a los padres o llamar a la policía, y no querían meterlo en problemas innecesariamente. Pero, ¿y si le había pasado algo? Es por eso que Josh, el aspirante a periodista de la clase, se unió a ellas para colarse en la escuela y buscarlo una vez acabaran las clases. Una vez el conserje cerró las puertas, comenzaron con su búsqueda. Y es que puede que durante el día Leafmoor Heights esté lleno de vida con todos esos jóvenes rondando por allí, pero a esas horas y vacío se veía como lo que realmente era. Un silencioso edificio de más de 100 años, con sus frías y agrietadas paredes, y muchos secretos. Por lo que no dudaron en coger algún que otro palo o bate de béisbol para defenderse, si llegado el momento fuera necesario. Un par de horas más tarde, subiendo por las escaleras del gran vestíbulo, una jauría de agresivos seres surgieron de entre las sombras, atacando por sorpresa a nuestros jóvenes protagonistas. De pronto, Walden, el profesor de biología, apareció en plan heroico rompiendo las ventanas, dejando entrar la luz directa del sol. Los horrendos sabuesos reaccionaron ante la brillante luz, que los quemaba y debilitaba hasta el punto de morir. Sorprendidos, los jóvenes preguntaron al profesor qué demonios estaba pasando allí. Decía no saber nada, pero bien que sabía cuál era el punto débil de esos monstruos. Lo único que el profesor sugirió es que fueran a buscar al director Herbert Friedman. Luego ya se separaron. Fueron a la oficina del director y aunque no estuviera, tuvieron la suerte de hallar el alijo de armas que escondía detrás de uno de los cuadros, además de algunas cartas. Una de ellas estaba escrita por Elizabeth Wixon, la enfermera de la escuela, y expresaba su preocupación por Leonard Friedman, su marido y el hermano gemelo de Herbert. Le suplicaba al director que tratara de razonar con su hermano para que abandonara las investigaciones de la mortifilia, una extraña planta que tenía miedo a la luz solar. Más tarde, Josh, Shannon y Ashley encontraron a Stan en una de las aulas. Stan era el fumeta de la escuela. Estaba absorto en su tarea de cambiar las notas de los exámenes desde el ordenador de uno de los profesores y llevaba tal empanada
que no se había percatado de las criaturas que rondaban por allí. Sin embargo, al enterarse de que su buen amigo Kenny había desaparecido, no dudó en unirse a ellos. Y es que el asunto se estaba complicando por momentos. Se habían cruzado con algunos estudiantes deambulando por allí, pero al alumbrarlos con la linterna, estos se volvían locos y se transformaban en grotescas criaturas. Y eso solo podía significar una cosa, que todos esos monstruos que habían visto e incluso matado, en algún momento habían sido humanos. Finalmente encontraron al director en la biblioteca, y apenas los vio que comenzó a gritarles por estar allí sin permiso. Sin embargo, cuando los chicos le explicaron lo sucedido con Kenny y las criaturas, su actitud cambió inmediatamente. Con urgencia les indicó que buscaran al conserje para que les abriera la puerta y escapar. Y lo encontraron. Bueno, más bien lo poco que quedaba de él. Su cadáver estaba esparcido por el suelo y las paredes de su garita. Pero ya que estaban allí, aprovecharon para ver las cintas de seguridad de la noche anterior. En la primera cinta se podía ver cómo el director había tomado la bolsa de Kenny y lo había traído hasta el sótano de detrás de la escuela donde lo encerró. También se dieron cuenta de que Walden estaba investigando allí la misma noche, y no sabemos si por accidente había liberado a los monstruos. Horas después consiguieron encontrar a Kenny, pero la alegría duró muy poco. El director les había tendido una trampa, soltando un gas para luego encerrarles. Ahora todos estaban infectados y pronto correrían la misma suerte que Dan y los demás, pero no iban a rendirse, y menos ahora que estaban juntos. Lograron entre todos reventar el panel de control de las puertas, y ahora que eran libres, lo prioritario era encontrar un antídoto. ¿Era eso o pronto se convertirían en monstruos? En el laboratorio empezaron a encajar todas las pistas. Por lo visto, a finales del siglo XIX, los hermanos Friedman se adentraron en las profundidades de África. Recolectaron especímenes de plantas desconocidas, entre ellas la mortifilia, una planta que exhalaba esporas con propiedades rejuvenecedoras. La idea de la eterna juventud les sedujo, y ahí comenzaron los experimentos, soñando con transferir sus propiedades curativas al cuerpo humano. Al regresar a Estados Unidos, sus sueños se estrellaron. Sus peticiones de reconocimiento y subvenciones fueron rechazadas, tachadas de inmorales y peligrosas. Desesperados por demostrar su descubrimiento, los hermanos decidieron continuar sus investigaciones en secreto, fundando la escuela de Livermore Heights. Leonard, convencido de que funcionaría, se inyectó el suero antienvejecimiento que había creado. Y fue ahí cuando la pesadilla comenzó. La exposición prolongada de la luz solar desencadenó en él mutaciones horrendas. Su cuerpo cambió transformándose en algo inhumano. Herbert y Elizabeth continuaron los experimentos con la intención de curar a Leonard, pero para ello necesitaban sujetos de prueba, y la escuela estaba llena de ellos. De ahí las desapariciones. Sí que consiguieron perfeccionar el suero. Por eso el director y la enfermera se conservaban tan bien a pesar de tener más de 100 años, pero aún no habían conseguido curar a Leonard. En la actualidad, Walden empezó a sospechar que el director estaba detrás de las desapariciones. Por eso espió a Herbert el día que encerró a Kenny, y buscando la manera de entrar en el sótano, liberó sin querer a aquellas criaturas. Luego las criaturas le infectaron, se volvió loco, mató a Elizabeth y seguidamente fue a por Herbert. Allí estaban todos delante de la gran puerta de los laboratorios escondidos bajo la mansión de los fundadores de Livermore Heights, viendo cómo Walden discutía como un loco con el director, exigiendo que le entregara el antídoto que guardaba en su maletín. Por supuesto, Herbert se negó, y Walden no tardó en disparar contra él dándole muerte. Cuando Walden se abalanzó sobre el maletín para inyectarse la cura, un gigantesco brazo le atravesó el abdomen y lo lanzó como si fuera un muñeco de trapo. Las lágrimas de la grandiosa criatura, mitad planta, mitad hombre, delataban que en realidad se trataba de Leonard. Lloraba la muerte de su hermano y de su mujer, y lleno de odio comenzó a atacar a nuestros protagonistas. Sin perder un segundo, Ashley y Kenny levantaron sus escopetas y comenzaron a disparar. Los disparos resonaban en el espacio cerrado y las balas impactaban en las raíces,
arrancando trozos de carne y savia. Los jóvenes se movían con agilidad, esquivando los ataques y aprovechando los rayos de luz que se colaban por los agujeros del techo para mantenerse así a cubierto. Y es que cada vez que una raíz se acercaba demasiado, un disparo certero le hacía retroceder. Poco a poco las extremidades de la bestia fueron cayendo, una tras otra, hasta que solo quedó su cuerpo central tambaleándose en la penumbra. Las sacudidas hicieron que el techo se desplomara sobre la bestia. Ashley y los demás lograron escapar por el gran agujero del techo hasta el gimnasio, que estaba justo en la planta superior. Se inyectaron el antídoto. La luz del sol brillaba con más intensidad que nunca, brindando un nuevo día. Pero la bestia aún no estaba muerta, y aunque la luz le quemara, el deseo de vengar la muerte de su hermano y de su mujer era demasiado fuerte, y se abalanzó de nuevo en plan kamikaze contra nuestros protagonistas. Por suerte resistieron el tiempo suficiente como para que el sol terminara desintegrando a la gran bestia. Habían sobrevivido. El antídoto hizo que la infección se detuviera, aunque nunca llegaron a curarse del todo. Y, por supuesto, la pesadilla no había terminado. Años más tarde, una nueva droga extraída de una extraña flor negra se popularizó entre los jóvenes del campus universitario, pero eso ya es otra historia. En fin, si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, siempre puedes agradecérmelo dándole al like o comentando qué te ha parecido. Y cómo no, si quieres más historias de los mejores juegos de terror, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí.